El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta. Siempre lo he dicho. De no ser así, estamos perdiendo el tiempo. De estar acá presente como ministro, llamado por nuestro hermano Jesús, que fue el que me constituyó. Dice que él es el que constituye, según lo que está escrito en Efesios 4. Y el estar acá, constituidos por Jesús, para estar presentando mensajes totalmente tergiversados, distorsionados, descontextualizados de la verdad, pues me convertiría en el más grande de los herejes y en el más grande de los apóstatas. Apostasía porque niego una verdad y herejía porque adultero una verdad. Ese no es el llamado del maestro Briceño, no es el llamado de los 5 ministerios, que es llamado a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Sabe cuál es el trabajo: estudiar, indagar, escudriñar, conseguir y conocer el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado. El pensamiento de las tinieblas es el pensamiento de los hombres. Ese es el trabajo nuestro, pero estudiar. Hay que estudiar, hay que indagar, hay que dejar de leer Biblia. No lea la Biblia, usted estúdiela. La Biblia es un libro que se lee para estudiarla. Este es nuestro estudio número 7. Nuestro estudio número 7. Acerca de lo que es la mayordomía integral para establecer el reino. Ese es el trabajo de Dios: perfeccionar a los santos para que haya un nivel de madurez, para poder Dios hacer el trabajo en ellos, que es el ministerio de la reconciliación. En nuestro estudio pasado quiero enlazar esta verdad. Preste mucha atención. Expresé, y esto es una verdad determinante. Esto es un principio sine qua non. Usted no lo puede, no lo debe pasar por alto. Porque en Dios 2 más 2 son 4. Punto. Usted no puede alterar la matemática en el área espiritual en relación a los principios del reino. Y decía que la vivencia, el caminar en los principios del reino eterno, en el pensamiento de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, es un factor muy determinante para llevar con éxitos un ministerio. Decía que la vivencia en lo que hemos aprendido, en los principios de Dios, es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Fueron muy serios en este asunto. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito de Dios y ser ascendidos y promovidos en Él, en el reino, por causa
de nuestra vida de lealtad y de obediencia que vivimos ante la presencia de Dios. Pablo dijo a Timoteo, oiga el consejo de Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está escrito en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Mire cómo lo expresa, como está escrito en el texto original. Mire cómo está escrito. Originalmente, lo que expresa Pablo lo expresa y lo presenta como sigue. Dice así, cito: pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Me llama la atención que el término procura, ya aquí vamos a hacer un análisis desde el punto de vista etimológico de los términos que están escritos en el pasaje. Me llama la atención que el término procurar que se utiliza en el griego da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso. Tiene la idea de tener un arduo deseo, una intensa pasión, entre otras cosas. Pero el término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa, como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitado. Es el término presentarse. El término aprobado, que también aparece en el pasaje, viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado acto útil para el servicio. Este término aprobado me llamó mucho la atención. Es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Señores, cuando Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características y los valores de los términos antes mencionados, y esos términos que acabamos de analizar desde el punto de vista etimológico, lo que Pablo quiso expresarle a Timoteo fue esto. Cito: Timoteo, y esto es lo que está escrito para nosotros también. Esto es un principio del reino que Pablo se lo escribe a Timoteo, pero Pablo no tenía la menor idea que esto que estaba escribiendo a Timoteo iba a formar parte del canon del Nuevo Testamento, del fundamento de la doctrina de la iglesia. Por tanto, esto es para nosotros también, esto es para mí, esto es para ti, esto es para todos los que me están escuchando. Presta atención, por favor, oído. Lo que Pablo le quiso decir a Timoteo fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión, en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios estés apto para ser ascendido y promovido en el reino eterno. Esto es mi experiencia. Maestro Briceño le decía a Dios en su adolescencia, comenzando, o sea, naciendo de nuevo. Yo acepté el plan de salvación el 18 de mayo de 1976, ya van 47 años. Y yo le decía al Señor, úsame, quiero que me uses. Me dijo el Señor, es que para esto te llamé, para usarte. Yo no te llamé para guardarte en una gaveta, yo te llamé para usarte. Eres el elemento útil en el cuerpo, un órgano útil en el cuerpo. Tienes una función en mi cuerpo. Pero no puedo, todavía no puedo,
¿Por qué, Señor? Porque necesito pasarte por un proceso. Necesito producir la santidad en el alma. Necesito renovar tu mente, que haya un quebrantamiento en tu voluntad y que haya una canalización en tus emociones. Eso lo voy a hacer yo mediante mi espíritu, en la palabra que está escrita, en algunos elementos de cooperación que voy a usar para lograr la santificación en ti, poderte llevar a un nivel de madurez para poderte ascender y promoverte en mi reino y enviarte a cumplir, para poder cumplir yo mi propósito en ti, pero hasta ahora no puedo. O sea, esto no es soplar y hacer botella, esto no es un chasquido de dedos, esto tiene su tiempo. Una de las cosas que he aprendido, que los apóstoles, ellos instaron mucho en la vida de sujeción, de sumisión y de obediencia, de lealtad, en la que nosotros como hijos de Dios debemos movernos ante tantas oportunidades que el mundo y las tinieblas nos ofrecen para ser desleales, para ser desobedientes, para ser inútiles en el reino. Me llama la atención que el apóstol Pablo, en la condición que él estaba, metido por allá en una cárcel en Roma, en las condiciones más deplorables, más bajas, más degradantes, incómodo, no estaba en una suite presidencial, en la condición en la que ese hombre estaba. Señores, todavía se da la tarea de escribir una carta, no solamente a sus discípulos, a Tito, a Filimón y a Timoteo, sino también escribe unas cartas que están llenas y saturadas de principios del reino eterno. Lo que menos Pablo pensaba es que las cartas que estaba escribiendo iban a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Pablo no sabía eso. Solo la eternidad se lo va a revelar. Que fue un instrumento útil que aún en la condición en la que estaba, él no se detuvo, él escribió con un celo, con una pasión, con una entrega, con una devoción, con una adoración, con una oración, con un pensamiento plasmado en Dios. Y el Espíritu Santo lo llevó a escribir estas cartas. Mira lo que le escribe Pablo a Timoteo. Permítame, por favor, que le escriba unas cartas que Pablo, le lea unas cartas, unos párrafos de lo que Pablo escribe a Timoteo, que está llena de principios del reino. Le voy a leer lo que está escrito en primera carta a Timoteo, el capítulo 1, verso 18 al 20. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Tomemos en cuenta los principios del reino. Dice, cito, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía, conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, luches, batallas, libra los conflictos, tanto con las tinieblas, con el mundo y aún con tus propias pasiones. Milita por ellas, las buenas milicias, por esas profecías. Esas palabras, yo le voy a explicar esto. Escucha, presta atención, oído. Lo voy a dar como testimonio porque esto me pasó a mí. En 2012, Venezuela, la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, país Venezuela, donde soy venezolano. En un prestigioso hotel de la ciudad estaba un conocido maestro exponiendo la palabra.
Y fui a presentarme, a sentarme, porque a mí me gusta escuchar, yo quiero ser enseñado también. Y me senté. Lo que no me esperaba era la palabra profética que salió de la boca de ese hombre para mi persona y para mi familia. Pasé al frente y me dio una palabra profética que por ende determina mi futuro. Porque cuando la palabra viene de Dios a ti y tiene que ver con el futuro, y es algo personal contigo, que Dios te usa a ti, o sea, Dios te habla a ti directamente, eso es palabra de sabiduría. Pero cuando Dios te da a ti una palabra que determina el futuro de una segunda o tercera persona, ya eso se convierte en profecía. La palabra Dios se la dio a él para mí. Y me presentó esa palabra que tiene que ver con el ejercicio del ministerio, con la ascensión y el promover en el ministerio, con el ser ascendido y promovido en el ministerio. Eso fue en el 2012, estamos en el 2023. Ya van 11 años, vamos a cumplir 12 años de esa profecía, del cual se ha cumplido al pie de la letra. Pero aquí está lo que te quiero decir, que es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo y te quiere decir a ti. Cuando recibí esa palabra, que fue mucho con demasiado, no voy a entrar en detalles, solo quiero hablarte del principio. Lloré mucho. Cuando llegué a mi vehículo, al estacionamiento, que prendí el carro, mi esposa iba conmigo, escuché la voz de Jesús por el Espíritu. Ellos hablan, Dios Padre, Dios Hijo, te va a hablar es a través del Espíritu. Y escuché la voz cuando me dijo, José, José, José. Y yo, Señor, escucha bien esta verdad que te voy a decir. Nunca se te olvide. No se me ha olvidado, por eso se la estoy expresando. No todo lo que yo digo lo cumplo. Señor, escucha que parece paradójico lo que te estoy diciendo, pero es una verdad. No todo lo que yo digo lo cumplo. Yo, Señor, pero no entiendo. El cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive para siempre. Tú estás como una atalaya apresurando para que tu palabra se ponga por obra. Como me vas a decir que lo que tú dices no lo cumple? Le digo, espera el contexto. Espera el complemento de lo que de lo que te quiero enseñar. Yo te acabo de dar una palabra profética. Digo, sí. Determina tu futuro. Sí. Es lo que yo quiero hacer contigo, en mi reino. Sí. Quiero usarte grandemente. Quiero usarte grandemente. Quiero ascenderte, que tiene que ver con niveles de autoridades, que tiene que ver con niveles de autoridad, y quiero promoverte, que tiene que ver con la expansión. ¿Hasta dónde te voy a llevar? Te lo dije, vas a llegar a sitios donde no pensabas ir y vas a conocer gente que no pensabas conocer. Te dije que iba a producir milagros financieros en ti. Mis ángeles estarán contigo para producir milagros financieros. Voy a poner una gracia en ti, que el favor de los hombres te va a cobijar, te va a arropar. Te lo dije. Sí, Señor. Pero oído. No creas que porque yo lo dije lo voy a cumplir. Aquí está el principio de lo que Pablo le dijo a Timoteo. No creas que lo que yo te dije, porque te lo dije, lo voy a cumplir.
Si tú no caminas en los principios del reino eterno, de mi reino, si tú no caminas en mi pensamiento, si tú no caminas en mi perfecta voluntad, y tú no dejas que yo cumpla en ti mi propósito, la palabra profética que te acabo de dar no se va a cumplir. Yo no la voy a poder cumplir. Por eso es que todo lo que yo digo no lo cumplo, porque hay cosas que yo digo que están determinadas, están adjudicadas a mi querer, a mi deseo, a mi designio, a mi voluntad. Hay pactos que son condicionales y pactos incondicionales. Cuando yo hago un pacto incondicional, me decía el Señor por el Espíritu, el hombre no tiene que hacer nada, no tiene que cumplir ningunos principios para que yo cumpla con el pacto que di. Ejemplo, el pacto noémico. Yo le dije a Noé que no iba a destruir más el mundo con agua. Y lo que yo le dije a Noé, créalo o no lo créalo, vívalo o no lo viva, quebrante principio de reino o no quebrante principio de reino, eso se va a dar porque es un pacto incondicional. Hay palabras proféticas que yo di que son incondicionales, que aunque el hombre no las crea, yo las voy a cumplir. Punto. Hay pactos que son condicionales, como el pacto del ministerio. Yo te llamé, yo hice un pacto contigo. El ministerio es un pacto en el cual hay condiciones. Porque yo soy el Dios que pacta con los hombres. Los hombres no están en la capacidad de pactar conmigo, pero yo pacto con los hombres. Y en el pacto ministerial que yo te di hay unas condiciones que te presenté, que si no las cumples no voy a poder hacer en ti las cosas que yo quiero hacer. Igual es la profecía. Toda palabra profética cuando viene a ti, cuando viene a un individuo, un hombre en la tierra, que la doy por mi espíritu. Esa palabra profética, si tiene condiciones, entonces por ende es una palabra que es condicionada. Que si tú no cumples con los principios del reino eterno, no caminas en mis pensamientos, en mi perfecta voluntad, y dejas que yo cumpla en ti mis propósitos, jamás lo que te dije lo voy a cumplir. Quiere decir que todo lo que te dije a través de mi siervo en esa palabra profética, yo la voy a cumplir siempre y cuando camines en los principios del reino en relación a la palabra profética que te di. De no lo voy a poder hacer. Entonces no todo lo que Dios dice lo cumple. ¡Ping! Se me prendió el bombillo. Yo ya entendí, Señor. Entonces cuando se me vino el texto sagrado, cuando el Señor le confronta a Elí, porque él acepta y consiente el pecado de sus hijos en el templo de inmoralidad sexual. Y Dios se acerca al profeta Elí y le dije lo que yo dije que iba a hacer contigo. En la palabra profética que te di, no lo voy a hacer. Porque consistes el pecado de tus hijos en el templo, por cuanto tú y tus hijos morirán, y el sacerdocio que yo prometí desarrollar a través de ustedes por generaciones no lo voy a hacer. O sea, abortaste la palabra profética, porque la hipocresía mata la profecía. Nunca se le olvida esta verdad. La hipocresía mata la profecía. Me he levantado un hombre que no ha dejado caer mi palabra profética a tierra, que se llama Samuel. Y Elí y sus hijos murieron. Dios no cumplió en ellos su palabra profética. Esto no es cuestión de que si es de Dios se cumple. No, hay cosas que son de Dios y no se cumplen, porque el hombre no camina en los principios del reino eterno, en el pensamiento de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, en sumisión, en sujeción, en obediencia. No hay quebrantamiento, no hay entrega, no hay santidad, no hay respeto por lo sagrado. Y así no se camina en el reino eterno. No se camina, y aquí no funcionan. Las cosas en Dios no funcionan quebrantando principios. En Dios no hay atajo como para que le caigas adelante. A Dios tú no lo puedes sobornar.
No. Punto. ¡Ping! Ahora entiendo, maestro. Por eso Pablo dijo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, luches, batalla, líbrala. Esas batallas que tienes con el mundo, con las tinieblas y con tus propias pasiones. Milita por ellas, porque por esas palabras proféticas que se te dieron. Milita la buena milicia, libra la batalla, lucha, manteniéndote en fe, porque hay que la fe es un elemento de cooperación que es necesario para mantener una palabra profética. Porque cuando Dios te da una palabra profética, no solamente tú escuchaste, las tinieblas escucharon también. Las tinieblas escucharon también. Y Satanás va a buscar la forma de cómo esa palabra que Dios te dio proféticamente no se cumpla. Que se aborte la palabra, pero no por causa de Dios, sino por causa de tu desobediencia. Entonces cuando Él te va a presentar la tentación, que son las ofertas que Él te presenta, la tentación, que son las ofertas que te presenta, Él te va a tentar, pero si tú no cedes a la tentación, te va a atacar, porque Satanás primero tienta, y si no cae en la tentación, no cede a la tentación, te ataca. Entonces Pablo le dice a Timoteo, necesitas la fe para mantenerte firme, para no desmayar, para no abortar esa palabra profética que te di. Te di una palabra profética que vale mucho, que vale mucho, que vale mucho. Te entregué en tus manos una porción muy pequeña, minúscula, de lo que es mi prognosis, mi eterno conocimiento. Te di una palabra que es en comparación a lo que yo tengo en mi pensamiento, dice el Señor. Es minúsculo, son destellos, pero no dejan de tener valor de lo que yo quiero hacer contigo en el futuro. Te entregué una palabra que determina tu futuro. Tienes que cuidarla, mantenerte en una vida de santidad, de equidad, de lealtad, de responsabilidad, de honra, de respeto por lo sagrado. Que ames esa palabra. Que siembres esa palabra en tu espíritu y germine y dé fruto. Y además de la santidad necesitas la fe. Manteniéndote la fe y la buena conciencia. Desechando, mira lo que dice Pablo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo que Himeneo y Alejandro hicieron, que desecharon la palabra profética que les di, que no tuvieron fe en ella, sino que desecharon, abortaron el propósito de Dios en su vida. Esto lo hizo Himeneo y Alejandro. Te pido, Timoteo, no lo hagas tú. Te pido, José Briceño, me dice el Señor, no lo hagas tú, mantente. Libra las batallas, libra las luchas con las tinieblas, con las oportunidades que el mundo te da, con las tentaciones, con los ataques. Sostén la palabra profética que te di. Pero más adelante, en segunda a Timoteo, vamos a leer primero, disculpe, primera Timoteo 4, versos 6 al 16, para seguir la hilación del pensamiento. Miren lo que le escribe Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 16. Dice así: si esto enseña,
Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha. Tú y yo debemos desechar esto. Las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. La palabra ejercítate es la palabra gimnasio. Ejercítate para la piedad. Engruesa los músculos de la santidad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¡Wow! Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Esto no solo es para Timoteo, es para todos. Que por esto mismo trabajamos, se incluye, trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Timoteo, esto manda y enseña. Ninguno, que no se quede nadie por fuera. Ninguno tenga en poca tu juventud. O sea, no vivas de apariencia. No trates de aparentar como para que la gente vean en ti y hablen de ti lo que tú no eres. ¿Se acuerda lo que le dije? Que reputación es todo aquello que yo quiero que la gente vea y piense de mí. Carácter es lo que verdaderamente soy. Repito, reputación es lo que yo quiero que la gente vea y piense de mí. Carácter es lo que verdaderamente soy. Entonces Pablo dice a Timoteo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura está implícita, el investigar, el escudriñar. Porque si no lees para investigar y escudriñar, no puedes exhortar, no puedes enseñar. Dice, no descuides. Tú y yo no debemos hacerlo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, el don ministerial. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Oído, ten cuidado de ti mismo. No le digo del diablo, de la tiniebla, del mundo, del pecado, de los hombres. Digo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Ten cuidado. Persiste en ella. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero Pablo en segunda carta a Timoteo, estoy siguiendo la relación del pensamiento. Capítulo 3, verso 7, miren lo que dice el apóstol Pablo. Cito. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Oído que no dice día y noche, sino noche y día, que equivale, es una intriga, una pasión. Lo hago con un ahínco, lo hago con una seriedad, con una responsabilidad. Dice, mis oraciones son para que, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas que indiscutiblemente lloramos
que te pusiste en mis hombros muchas veces a llorar, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, oído, la fe no fingida. Me gusta eso, la fe no fingida. No vives de apariencia. Es tipo, lo tuyo no es una reputación. Que tú no, entiendo que debemos de velar por lo que la gente vea y piense de nosotros, pero de lo que verdaderamente somos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice. Y esto seguro que en ti también está esa fe. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, Espíritu Santo. No lo apagues, no lo contristes. Deja que el Espíritu produzca un avivamiento en ti, un movimiento vivo del Espíritu en ti. No lo apagues, avívalo. Mantén el fuego encendido. Sé un sacerdote, está pendiente de eso. No descuides tu vida devocional, tu intimidad, tu oración, tu adoración, tu intimidad. No la descuides por nada. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mire lo que Pablo escribe ahora a Tito. Me gusta. Por favor, estamos presentándote porciones del texto sagrado que encierran principios, pero de reino, principios matademonios. Y los estamos analizando porque es de suma importancia que hagamos un análisis de lo que leemos, no que leamos y cerremos la Biblia para llenar el espacio en un culto y decir que le hicimos servicio a Dios. No. Toda persona que lee la Biblia debe entender lo que está leyendo y aplicarlo y explicarlo. Si no, es un delincuente. Es un delincuente, eso es delincuencia. Miren lo que le dice Pablo a Tito. Eso está en Tito, capítulo 2, verso 1 al 15. Por favor, sígame. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es importante. Oiga, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, la verdad verdadera, la verdad absoluta. No te desfíes de ellas. No hagas eisegesis del texto sagrado, no le des tu propia interpretación al texto sagrado. No entres en el terreno del hiperliteralismo, donde dices lo que la Biblia dice, haz una exégesis de las escrituras y exactamente presenta lo que ella quiere decir. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en la doctrina, en el amor, el ágape de Dios, que se muevan en el ágape. Conocer ustedes las virtudes del ágape que Pablo presenta en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Vaya, estúdielo. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Entonces dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, lengua, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Oído, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, que es nuestro Salvador. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo, en la carta a los Filipenses, mira lo que escribe la verdad del reino. Cito, Filipenses capítulo 3, versos 17-20. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto es el pensamiento de Pablo, pero vamos a ver qué dice Pedro. El apóstol Pedro insta a los ancianos, a los ministros, a mantener una conducta intachable en el apacentamiento de la grey. Aquí en este párrafo que voy a leer, Pedro lo que quiere decir es no intimiden, manipulen y controlen al pueblo. Ustedes tienen que aprender a ver a los feligreses como ovejas, no como cabeza de ganado. ¿Cuántas ovejas hay? ¿Cuánta plata tengo? No. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, no manipulen, no intimiden, no controlen, no se sientan dueños de la grey, no desvalijen al pueblo, que pacten, que siembren, no atraquen al pueblo a Biblia armada. Es lo que quiere decir el texto. Pero mira lo que dice Pablo a los filipenses. Esto ya lo leímos. Mire. Hay un conocido escritor llamado Charles Swindoll. Y leí un libro de él, pero con principios de reino. Yo leo mucho y eso me tiene donde estoy. Charles Swindoll dijo en sus escritos, en relación a los ministerios y aún a los creyentes que viven sumergidos en el pecado, en forma descarada, haciendo planes, proyectos para pecar, pecan con premeditación, alevosía.
Porque una cosa es que tú caigas en casos fortuitos y ocasionales en el pecado, pecaste, te levantaste, para adelante. Pero otra cosa es que tú desde que te levantas en la mañana pensando el cómo pecar. Te acuestas pensando cómo lo vas a hacer el otro día. Haces planes y proyectos para pecar, con premeditación, alevosía. Estás en una vida, en un descaro que no hay respeto por lo sagrado, ya lo sagrado te es común, normal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Charles Swindoll dijo en sus escritos en relación a los ministerios que viven sumergidos en el pecado, oído, presta atención a esta verdad. Se lo voy a leer tal como está textualmente, que la iglesia es como un leprocomio. ¿Cómo? Que la iglesia es como un leprocomio. Leprocomio. ¿Qué es eso? Lugar de asistencia a los que padecen de lepra. Leprocomio. Lugar de asistencia a los que padecen de lepra. ¿Y por qué dijo que la iglesia es como un leprocomio? No se está refiriendo a todas, pero en su mayoría. La lepra es típica enfermedad donde la piel se cae por pedazos del cuerpo. Esa es la lepra. Típica enfermedad donde la piel se cae por pedazos del cuerpo. ¿Por qué dijo que era un leprocomio la iglesia? Y siguió diciendo, cito, la iglesia es un organismo donde la moral, la ética, la santidad, el temor a Dios, el respeto por lo sagrado, se cae por pedazos en ministros que están detrás del altar ministrando en pecado. Ministros donde ya tienen una mente cauterizada, sin estado de conciencia, premeditando o haciendo planes y proyectos para ejecutar el pecado. Ministros que pecan con premeditación y alevosía. Ministros que perdieron toda sensibilidad. Ministros que perdieron el temor a Dios. Ministros que perdieron el sentido de santidad, el sentido de honra, el sentido de respeto, el sentido del respeto por lo sagrado. Alguien dijo, cuando lo sagrado pasa a ser común, se pierde el sentido de santidad. Esto lo dijo Charles Swindoll. Y es una verdad. La moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Dios nos va a ascender y a promover, nos va a entregar los valores del reino porque somos el engarce apropiado, seguro, donde no vamos a botar, a tirar por tierra lo que Dios nos ha entregado. Todo lo contrario, si no hay moral, integridad, ética, no hay equidad, no hay lealtad, señores, perderíamos ante Dios, ante el mundo que nos rodea, todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Mire, para darle fuerza al tópico acerca del dominio propio, que es lo que nos va a llevar a nosotros a ser buenos administradores en el reino.
mayordomo, icónomo. Es lo que nos va a llevar a nosotros a ser administradores de nosotros mismos, de nuestro propio ser, de nuestro propio existir. Si nosotros no administramos nuestro ser, no servimos para ser ministros, porque el que no administra no puede ministrar. Entonces, para darle fuerza al tópico acerca del dominio propio, voy a presentar cuatro grandes virtudes en las que se movió el patriarca Job, el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Vamos a leer el pasaje que muestran sus riquezas y luego analizamos las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener estos bienes y aún después de perderlo volverlos a obtener y al doble de parte de Dios. Mira como dice Job. Job capítulo 1, verso 8. Y poseía una hacienda de 7,000 ovejas. Oiga, de 7,000 ovejas. Y 3,000 camellos. Sistema de transporte más grande en ese tiempo lo tenía Job. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales, un empresario. Y mire lo que dice el texto ahora siguiente, Job 1:8. Entonces el Señor le dijo, hablando con Satanás, el gran yo soy, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre, 4 virtudes: justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a analizar las virtudes. Justo, relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida. Esto es obra de justicia, un hombre que no vivía de apariencia. Su vida no estaba llena de apariencia, de mentira, de engaños, como para mostrarle al mundo lo que no es. Segunda virtud, recto, relativo al motivo del corazón y a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Un hombre con motivos correctos. Tercera virtud, temeroso de Dios, relativo a su devoción, adoración, a una entrega. Era un hombre que conocía el sentido de lo que es el temer a Dios. Tenía una motivación interna que se reflejaba en sus conductas externas. Un hombre que temía a Dios, con unas motivaciones internas que se reflejaba en una conducta externa. Cuarta virtud, apartado del mal, relativo a una determinación, a una decisión. Job en su libre albedrío elige el bien y se aparta del mal. Él rechazó lo que se oponía al carácter de Dios. Y esto es relativo a una determinación, a una decisión que tiene que ver con el dominio propio, con la fuerza de voluntad. Y no existía la ley. Era un patriarca. Charles Swindoll plasmó otro pensamiento que me pateó, me llegó hasta lo más profundo.
Charles Swinton plasmó, dijo, cito, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede, sí se puede. Repito, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede, sí se puede. 2. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí se puede, sí se puede. 3. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones con los más altos niveles de corrupción financiera en el que se haya vivido. Sí se puede, sí se puede. De paso los hay, sí se puede. Pero, nunca, esto no se le olvida a usted como no se me ha olvidado a mí. Nunca, nunca, nunca podemos desarrollar en éxito un llamado que Dios nos haya hecho. El don ministerial, vamos a colocarlo allí, que hemos recibido de Dios sumergidos en el pecado. Porque el don ministerial no es una profesión, es una vocación, es un llamado y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. De allí el montón de personas que fueron desechadas por Dios para el ministerio y está en la Biblia. Un Elí, un Saúl, un Moisés, a un Sansón y para ustedes contar. Pero tenemos testimonios en nuestros tiempos de ministros que fungieron con ministerios con una fuerza y con un poder y una gracia, pero que hoy no son nadie porque se descubrió el pecado en la que venían caminando. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, tú vas a recibir. Siembras cacao, cosechas cacao, siembras café, cosechas café. Tú andas mal, todo lo que hagas te va a salir mal en relación al reino porque Dios no te va a respaldar. En Dios no hay atajos como para caerle adelante. Dios no puede ser burlado, engañado ni traicionado. Él sabe todo. Él ha tenido paciencia contigo como la tuvo conmigo. Y está esperando que te enseries, que te sientes en el espejo de tu realidad y entiendas que ese camino en el cual tú estás, por ende, caminando, que estás viviendo una vida de apariencia, de mentira, de engaño, que cuando sales al escenario eres una cosa y muestras una cara de santidad, pero detrás de todo esto hay un desastre. Dios no puede ser burlado. 3 seres en este mundo que no puedes engañar. Ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios lo sabe, como el diablo lo sabe, como tú lo sabes, lo mal que estás. Como tú lo sabes, como Dios lo sabe, como el diablo lo sabe, el área en la que tú tienes que cambiar y debes cambiar, y lo más pronto que puedas, porque el tiempo se está agotando. Se está agotando el tiempo. Dios te ha esperado mucho hasta ahora. Te ha esperado, ha tenido misericordia de ti, te ha guardado, te ha ocultado de que el pecado en el que tú estás viviendo sea divulgado, porque Dios no quiere destruirte. Dios no quiere, Dios te ha guardado. Pero no te olvides de una verdad del reino oído que la gente no la entiende. Satanás tiene derechos que Dios se los respeta. Satanás tiene derechos que Dios se los respeta. Tú violas principios del reino, principios universales, Satanás va a venir sobre ti y ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Ten cuidado. Si hasta ahora has salido ileso de todas las cosas que has venido haciendo, son las misericordias de Dios que te están guardando. No juegues con el pecado.
El pecado es como un cáncer donde se descubre y hay que estirparlo, desramificarlo, sacarlo de raíz porque puede producir metástasis en el cuerpo y llegar el momento en que no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo. Ten cuidado. Guárdate. Apártate del pecado. Sé serio. Un hombre de Dios, orándole al Señor, le dijo: Señor, ¿por qué los tiempos de Zafira y Ananías no vuelven? ¿Por qué? ¿Por qué no vuelven los tiempos de Zafira y Ananías, donde la gente caiga muerta en los púlpitos? Dios le dijo: hijo, si esos tiempos volvieran, cada templo en su sótano tendría que tener una morgue para depositar los muertos que hubieran en las congregaciones. El que no cogea de una pata, cogea de la otra. Y el que no cojea es porque es mucho. Si yo te digo, hablando el Padre por el Espíritu, si yo te digo que ando buscando adoradores, no adoración, adoradores, es porque no los hay. Son muy pocos. Si yo te digo, según lo que está escrito en Segunda de Crónicas 16:9, que mis ojos contemplan toda la tierra buscando hombres y mujeres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder, es porque no los hay. Hay muy poco. De una cosa estoy claro, le dijo el Señor por el Espíritu a este hombre, que hizo referencia a los tiempos de Zafira y Ananías, y por qué no volvían. El Señor le dijo: conforme yo comencé la obra, la voy a terminar. Voy a marcar un precedente en los tiempos finales, como lo marqué en el principio de una iglesia naciente. Yo vengo a buscar una iglesia sin manchas y sin contaminación. Lo duro del caso es esto, Y termino con esta alegoría para que usted entienda el principio del reino. Lo serio que es esto. Lo serio que es estar jugando con el reino. Que va a llegar el momento en que ya lo pierdes todo, desechado por Dios por completo. Ya. La misericordia, señores, no hay más. Tomé una decisión, dice el Señor. Puedo hacer lo que hizo Pablo con Himeneo y Alejandro. No quiero más. Ya. No te espero más. Se cuenta de un hombre que era vendedor de billetes de lotería. Vendedor de billetes de lotería. Y tenía un boleto en su mano, era el último del día para vender. Y le llegó a uno que estaba así, un transeúnte que por ende venía pasando, y le dijo: amigo, ¿usted quiere comprar este boleto de lotería que tengo en mis manos? En este boleto está el primer premio. Aquí está el primer premio. Y le dice el transeúnte: ¿está seguro? Seguro, aquí está el primer premio. Cosa típica, expresiones típicas de un vendedor de billetes para venderlo y salir rápido de ellos en su venta. El transeúnte se lo compra
La sorpresa del caso es que sí estaba el primer premio. El otro día salen las noticias que aquel hombre que compró ese billete pasó a ser un extremadamente multimillonario. El primer premio de la lotería se lo sacó. ¿Dónde está el mensaje? En que la ironía más grande de este mundo es que si ese vendedor de billetes supiera que él tenía en sus manos de verdad el billete que contenía el primer premio, no lo vende, se queda con él. No lo vende, se queda con él. Cuando escuché eso, el Espíritu del Señor habló a mi espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hablaron a mí y me dijeron, así son muchos de ustedes que venden lo que yo les entregué, que tiene tanto valor, porque no saben lo que tienen en sus manos. Entregan y lo botan, lo cambian por cualquier momento de placer en la inmoralidad sexual, el dinero, la posición, todo lo que el diablo, las tinieblas ofrece y el mundo ofrece, usted fácilmente abandonan lo que yo les he entregado. Venden los valores del reino por un plato de lentejas. Ustedes no son engarces confiables para mí, para entregarle los valores del reino y que puedan mantener ese diamante allí. Por eso están como están. Por eso no son ascendidos ni promovidos en mi reino. Por eso no he podido cumplir en ustedes el propósito eterno, mi voluntad, llevar a cabo en ustedes mi propósito. No he podido. Por eso no hay presencia del Espíritu. Por eso hay hogares que se destruyeron, enfermedades que los mataron, enfermedades que nunca fueron sanadas. Por eso viven una vida de escasez, totalmente en la escasez, donde no hay solvencia. Financieramente están mal. ¿Por qué? Porque ustedes fácilmente venden y botan los valores del reino que yo les he entregado por lo que el diablo les ofrece, por lo que el mundo les ofrece. ¿No entienden ustedes que todo lo que Satanás te ofrece en la tentación son destellos y balbuceos en comparación a lo que yo tengo para ustedes? Mi hijo así lo pensó. Cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo sin ir a la cruz, mi hijo dijo, si este animal me está ofreciendo los reinos del mundo, ¿cómo será lo que mi padre tiene para mí? Entró en obediencia, en sugestión, en sumisión, en obediencia, entregó la voluntad. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mira dónde está mi hijo sentado a mi diestra, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con toda fuerza y con todo señorío. Igual quiero yo hacer contigo. Igual. Solo huye de la tentación. Huye de la fornicación, huye de la inmoralidad sexual, huye de la codicia, de la avaricia por el dinero, huye de la vanagloria de la vida, de ser reconocido, del prestigio, huye de ese deseo de poder, que quieres tener poder para humillar, huye del pecado del litigio, de la lengua, huye de los resentimientos, huye de toda esa basura, huye de todo eso. Y verás mi gloria manifestada en ti. Sin santidad nadie verá mi rostro. Sin santidad no me vas a ver en ningún área de tu vida. Ni en tu ministerio, ni en tu hogar, ni en tu sanidad, ni en tus finanzas. En nada me vas a ver. Toma la decisión hoy. Hoy tomas una decisión de seguir adelante. No mires atrás.
Tienes que abandonar a lo que tengas que abandonar. Por mucho dolor que te dé, el que tenga que desarraigar, estirpar, desramificar, botar aquello que tú sabes que tienes que dejar, que solo te apetece, es el alma. Te alimenta el alma, pero te contrista el espíritu y apagas al espíritu que yo puse en ti, a mi Espíritu Santo que puse en ti. Lo contristas y lo apagas. Ten dominio propio. Sea administrador de ti mismo. Y no desmayes. Y verás mi gloria. Termino con esto. Carlos H. Spurgeon dijo una palabra que cuando la leí me dejó, pero perdón, hizo raíces profundas que me mantienen. Carlos H. Spurgeon dijo: después de la salvación, que es un llamado, hay dos tipos de llamados que Dios hace, entre otros. Pero voy a hacer referencia a dos que son de suma importancia, que Dios hace. Que si tú no lo atiendes, de atender, y entiendes, de entender, nunca serás ascendido ni promovido por Dios en su reino, y nunca serás apto para otro tipo de llamado que Dios te quiera hacer. ¿De qué me habla usted, señor Carlos H. Spurgeon? ¿De qué me habla? Leí en el libro y ¿sabe cuáles son esos dos llamados? La santidad y la fe. La santidad y la fe tienen un denominador común. Jesús le dijo a Marta: Marta, si crees, verás mi gloria. Fe para ver la gloria de Dios. Eso en cuanto a la fe. En cuanto a la santidad, sin santidad nadie verá mi gloria, nadie verá mi rostro. Un denominador común. Denominador común, la Biblia dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. O sea que sin santidad es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Denominador común. O desarrollamos una vida de santidad y de fe, entre otros llamados. Si no, no optamos para otro tipo de llamado. Usted va a estar en la iglesia como una mecedora moviéndose, pero usted no avanzará nunca. Hay un mundo que Dios tiene preparado para usted. Hay una gloria. Hay un desarrollar de su voluntad en la vida suya y en mi vida que Dios tiene preparado. Pero está esperando que enseries con el reino. Que dejes de jugar al evangelio. Que entiendas que el tiempo de estar echando bromas se acabó. Siéntate en el espejo de tu realidad y pídele perdón a Dios. Quiero que oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias. Porque si has permitido que yo escuche esta palabra hoy, es porque todavía hay tiempo. Es porque todavía tus misericordias no se han agotado para conmigo. Es porque todavía tú tienes una intención de promoverme, ascenderme y promoverme en tu reino, y de usarme como instrumento útil para tu reino. El hecho de que haya escuchado esta palabra hoy, Señor, lo veo como una puerta de gracia que se está abriendo, por la cual no debo despreciar, y debo de renunciar a todo pecado, a toda maldad, a todo lo que esté en mi vida que vengo haciendo en premeditación, en alevosía, desecharlo, botarlo, sacarlo.
de personas, Señor, que están a mi encuentro, que me restan, pero que no me suman, que me dividen, pero que no me multiplican, que no aportan para el reino, que son piedras de tropiezo y que a su vez yo soy piedra de tropiezo para ellos. Perdóname, Señor. Gracias por usar este instrumento útil para hablarme esta verdad del reino. Gracias porque por tu Espíritu me has hablado esta verdad del reino y las voy a tomar en cuenta. Señor, me arrepiento. Pido perdón por todo lo que he hecho. Jesús, Dios Padre, perdóname. Dame un abrazo como lo hiciste con el Hijo pródigo. Bésame como lo hiciste con el Hijo pródigo. Vísteme de nuevo. Dame una oportunidad. Jesús, gracias. Ponme en tus brazos. Cárgame como una oveja perdida. Abrázame. Espíritu Santo, gracias por conseguirme como aquella mujer consiguió la moneda en medio de las tinieblas porque prendió la luz. Gracias, Espíritu Santo. Porque hoy es un día de reino, de oportunidades. Gracias. Amén. Se despide el Maestro Briceño. Oren mucho por mí, por favor. Oren mucho. Número 2, comparten este mensaje, no se queden con él, compártanlo todo lo que puedan. Y número 3, si pueden aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecería, se lo agradezco. Este es mi trabajo, esta es mi oficina. Ahora estoy reforzando el estudio de la neumatología, estoy estudiando. Y necesito tiempo para estudiar. Yo no me tendría que tirar a la calle a trabajar, a los seculares, estar detrás de una empresa, cumpliendo un horario que tanto lo necesito para estudiar las Escrituras. Si tú eres una persona que ha sido bendecida con este ministerio, sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra, dice el apóstol Pedro. Envía tu ofrenda, lo que puedas. No te sientas manipulado, intimidado ni controlado, ni quiero entrar en el terreno de la conmiseración, darte lástima para que me des una ofrenda. No. La necesitamos. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Escríbeme a mi correo, José Briceno 71, Briceno con C y con N, José Briceno 71, @gmail.com, o me llamas a mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352. +1 786-604-3352. Me llamas y me haces la pregunta, maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Te lo agradecemos con honores. Se despide el Maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.